Fui a la escuela pública casi toda mi escolaridad, solamente en un breve periodo que no conseguí escuela y fue una privada un año nomás, pero toda mi vida fui a escuela pública. Fui a muchas porque como mi viejo le iban cambiando de laburo, entonces fui a escuela en Mercedes, en Azul, en Córdoba, después en Lanús, en Almagro y todas mis secundarias así en un solo lugar, que fue el glorioso Nacional número 6, Manuel Belgrano. Sí, lo digo así con mucho orgullo porque de ahí sigo teniendo mis amigos, mis compañeros de militancia, sobrevivientes de alguna manera y bueno, un gran cariño por esa escuela, ¿no? La maestra de cuarto grado, que era una pésima maestra, que enseñaba muy mal matemáticas, que lamentablemente me marcó muy mal con la matemática, ¿no? La verdad que después me amigué con Paenza, como muchos, y soy amigo de Adrián y se lo puedo decir, pero me perdí, bueno, gran parte de mi vida, una disciplina hermosa, ¿no? Como la matemática. Después tuve excelentes docentes en otras materias. Por suerte tuve muy buenos en sociales en la primaria, que creo que eso fue como un primer impulso, ¿no? Hacia la historia y ese tipo de cosas. Sí, la escuela primaria uno tiene miles de recuerdos, ¿no? Creo que es un momento muy hermoso de la vida de uno. Los primeros amores, los primeros amigos, toda esa intensidad que tiene la escuela, además de empezar a despertar algunos intereses, ¿no? Algunas vocaciones, algunas cosas que te van gustando más. Yo creo que la escuela tiene eso. Bueno, no por nada Prévert decía la patria es la infancia, ¿no? Yo creo que hay una cosa muy fuerte de esos primeros recuerdos, de esas primeras impresiones de lo que fue el país, de lo que fue el pasado. Y además, bueno, creo que está muy marcada la infancia, pasa enormemente por la escuela, ¿no? Por ese lugar. Así que tengo muy lindos recuerdos de la escuela primaria, mayoritariamente estatal, como dije antes, y con esa cosa tan linda que era de conocer gente tan variada, ¿no? De distintos palos, distintas, que me parecía que era muy enriquecedor, ¿no? Muy interesante, sin duda. En la secundaria tuve dos experiencias que me marcaron mucho. Una profesora de segundo año extremadamente reaccionaria, tremendamente reaccionaria, que nos provocaba incluso en un momento, una mujer valiente, porque estábamos hablando del año 73, ¿no? Y ella era muy gorila. Y nosotros nos preparábamos en la clase, la verdad que con mucho respeto mutuo, en definitiva, a contestarle las cosas que ella nos decía, las barbaridades que nos decía de Perón y de todo. Era un tipo, la verdad que mucho coraje, ¿no? En 73, plantarse en una escuela pública a decir esas cosas. Así que en un punto la respetábamos, pero no, le discutíamos todo y ahí me llevó mucho a leer a los revisionistas, también a Milcíades Peña, ¿no? En una época que uno militaba, además, la misma militancia te llevaba a la lectura, ¿no? Entonces, nos preparábamos especialmente a la clase de historia para contestarle a esta profesora, la Murray. Pero no quiero pasar por alto en mi secundaria, a la mejor profesora que tuve en toda mi vida, que fue María Isabel Giacometti, que fue la profesora de historia del Belgrano, que realmente fue muy valiente porque yo la tuve en el 76, el ciclo lectivo arrancó con la dictadura y en ese contexto enseñarnos a pensar, ¿no? con inteligencia y estrategia, tampoco una locura, pero tratando de enseñarnos a pensar y darnos a entender lo importante que era la historia en esos momentos, ¿no? Para colmo teníamos historia argentina con ella, así que fue para mí la decisión, ¿no? Fue la decisión le debo a ella la decisión de haber elegido la historia, ¿no? Siempre la recuerdo. Y perdón, y una cosa linda es que volví a la escuela y seguía siendo tan querida la profesora Giacometti como en mi época. Incluso hay una sala donde los chicos guardan las cosas que van recolectando en sus viajes solidarios al norte, que se llama María Isabel Giacometti justamente porque ella se dedicaba a eso, ¿no? Así que era una mujer muy valiosa que siguió siendo querida y respetada por sus alumnos hasta su muerte, ¿no?
No, lamentablemente la volví a ver tarde, ¿no? La volví a ver cuando ya estaba recibido, ya era una persona conocida, digamos, y la vi, vino ella, yo estaba en la radio en ese momento y vino con sus alumnos a la radio, hicimos un programa juntos muy lindo, muy inolvidable, al que le pude agradecer públicamente todo lo que había hecho por mí y fue realmente muy lindo, ¿no? Poder hacerlo. Tuve algún par de chicos que en aquel momento estaban cercanos a la UCD, yo estaba dando clase en el Pellegrini y también me venían a retrucar, igual era interesantísimo, ¿no? Y la verdad que yo se los agradecía, era una linda relación, ¿no? O sea, eran otros contextos, otros tiempos, ¿no? Quizá no nos iba la vida en esas discusiones como si en aquel otro momento, pero a mí me parecía muy lindo que un pibe que pensara distinto a mí se preparara para rebatirme y poner sus ideas, ¿no? En juego. Y además enriquecía la clase, así que estaba bueno. Bueno, a mí la escuela pública es parte de mi vida, ¿no? Yo no solamente trabajé en escuela pública, sino que milité como docente en SUTEBA y en la lista celeste en su momento. Y la defensa de la escuela pública para nosotros siempre fue como la defensa de la vida, ¿no? De una trinchera frente a la barbarie entendida como el avance de los medios, el exitismo, la pérdida de valores, toda esa cosa con la que lucha cotidianamente la escuela, ¿no? En situación tan desfavorable, es una lucha de David contra Goliat, más o menos, ¿no? Pero con la misma expectativa que podía tener David. Y así que para mí la escuela pública es algo que está en la sangre, qué sé yo. Voy mucho a las escuelas públicas a dar charlas, conozco la realidad de la escuela pública, estoy permanentemente en contacto con docentes que me escriben todos los días al Facebook o al sitio. Bueno, así que la escuela pública para mí es un lugar que conozco y que nadie me lo cuenta, digamos, ¿no? No necesito leer estadísticas, las leo por supuesto, pero digo, para ver qué pasa en la escuela pública, ¿no? Creo que el contexto de la educación pública hoy es un contexto desfavorable a nivel mundial. La escuela pública está desvalorizada, ¿no? De alguna manera por este concepto exitista y porque ¿para qué me sirve la escuela? Y es donde más debemos trabajar en revalorizarla, ¿no? En que sea realmente un elemento de igualdad que lamentablemente en los últimos años ha perdido esa característica por esta segmentación social donde los hijos de la clase media y clase media alta ya no van a la escuela pública, ¿no? Y se pierde esa cuestión tan interesante que tenía en los años 60 y 70 todavía la escuela pública, creo que 80 inclusive, que era la convivencia de los distintos sectores sociales, ¿no? Cierta igualdad que planteaba la escuela, que hoy en día se está segmentando, lo cual es una pérdida muy importante, ¿no? Es decir, se pierde mucho con eso, ¿sí? Se pierden para la gente de clase media el contacto con los sectores populares, sobre todo, ¿no? Conocer al otro, ¿sí? Que antes era tan común que vengan pibes a tu casa a jugar de condición humilde o que vayas a la casa de un millonario, qué sé yo, eso pasaba en nuestra escuela pública, ¿no? Y eso es una pérdida lamentable, ¿no? Creo que también hay que trabajar mucho en la capacitación. Me parece que la escuela tiene que recobrar nivel. La escuela es una responsabilidad de todos, pero nunca creí que la escuela fuera responsabilidad del Ministerio de Educación. Creo que sí, tiene una enorme responsabilidad, pero después nos toca a nosotros, ¿no? Y yo creo que hay que ir cargando a los chicos de responsabilidad también, ¿no? En la medida de que vayan adquiriendo conciencia, los chicos son también muy responsables de lo que pasa en la escuela, ¿no? Por supuesto que hay un grado de jerarquía, palabra que uso con toda la intención. La palabra jerarquía para mí es muy importante, hay que recuperar la jerarquía, que suena a una palabra capitalista pero que no tiene nada que ver. La jerarquía es necesaria, que alguien reconozca en otro que sabe más es muy importante, ¿no? Y eso se logra justamente, y ahí viene la disciplina también, ¿no? El respeto por el otro que sabe más, que está antes que yo, que estudió, que se capacitó. A mí me falta para llegar a eso. A veces se ha caído, yo creo, en un cierto igualitarismo peligroso, ¿no? Un igualitarismo mentiroso, donde realmente iguala al alumno con el docente, lo cual es un error garrafal y le hace mucho daño al alumno, ¿no? La idea de que es igual al maestro y que el maestro es mi amigo. El maestro no es tu amigo, el maestro es tu maestro, ¿no? Con el que puedes tener una excelente relación, pero no se trata de
de esta cuestión demagógica a veces, de que el maestro se desespera por caerle bien a los chicos y que los chicos lo quieran y que sea el más querido, ¿no? El maestro tiene que ser el más respetado, me parece a mí, y que le tengan cariño es fantástico, ¿no? Pero no tiene que trabajar para las masas, digamos, para ganarse el favor de la concurrencia, no es un showman, es un docente. Y yo creo que a mí me pasaba mucho, que de entrada chocaba un poco por los pies porque los hacía laburar, ¿no? Y tenían que laburar y tenían que estudiar. Después éramos de una relación fantástica, me elegían para ir a Bariloche, pero al principio era una cosa dura porque naturalmente uno está planteando obligaciones, está planteando derechos, está planteando estudiar, ¿no? Cosas que tenemos que volver a exigir. La palabra exigencia no tiene nada de malo, ¿no? Nosotros tenemos que ser capaces, dentro de un discurso progresista, y cuando digo progresista me molesta mucho la palabra, ¿no? Me gustaría tener otra palabra para que nos entendamos, es decir, un discurso nuestro, del palo, ¿no? Donde nosotros mismos reformulemos la relación con los alumnos, perdamos el miedo al alumno, sepamos que tenemos enfrente a personas, sepamos que estamos en diferentes niveles y que esos niveles son lo mejor que le puede pasar al alumno, esa diferencia de nivel, para que el alumno llegue a entender que tiene que hacer un esfuerzo para llegar a ese lugar, ¿no? Entonces la nivelación, esta supuesta democratización, a mí me parece tremendamente peligrosa. No es para nada democrática, es autoritaria, porque en definitiva ante el temor se le entrega el poder al alumno, ¿no? El docente renuncia a una obligación, que es la disciplina imprescindible para la tarea educativa, imprescindible. Sin disciplina no se puede trabajar, digamos. Entonces todas estas cosas tenemos que recuperarlas para nuestro vocabulario: jerarquía, disciplina, exigencia, ¿no? Si no, le estamos regalando a la escuela privada valores que son de la educación en general, ¿no? La no exigencia me parece que es una subestimación y es condenar a los chicos de bajos recursos a muy bajo nivel educativo, ¿no? Yo escucho y me enojo mucho cuando voy a dar una charla o un seminario con docentes de escuelas públicas llamadas carenciadas o de alto riesgo, como se sigue diciendo, cuando dice, estas cosas no son para mis chicos. Digo, no, esto, vos lo estás condenando al chico, que no es para él. ¿Vos qué sabés si no es para él? ¿Probaste si es para él, digamos? Hay como una cuestión que está en el docente que hay que laburar mucho, ¿no? Si no hay autoestima de parte del docente, difícilmente se la pueda subir a estos pibes que lo que más necesitan es subir su autoestima, que son capaces, ¿no? Que pueden. Yo creo que el problema que tenemos en Argentina es bandearnos, ¿no? Decimos, o tiene que ser la docente que pegaba con el puntero, o tiene que ser el que no hace nada y que no le importa nada. No, se trata de un docente responsable, o sea, que internalice la responsabilidad, ¿no? Que tenga en cuenta que está formando personas, que tiene 30 personitas adelante que son seres humanos, cada uno con su problema, su conflicto, que están en condiciones de entender que tienen una responsabilidad, que la tienen que entender. Y que eso hay que hacerlo, ¿no? Digamos, no creo que haya que volver al pasado en ese sentido. Me parece que se puede reformular una relación donde se entienda que el chico está ahí porque tiene una obligación que cumplir, no está ahí porque se va a divertir. Entonces la clase tiene que ser divertida, todo tiene que ser divertido, como si fuera a ver un show, ¿no? Va a una clase, si le gusta bien y si no le gusta, bueno, tendrá que adaptar a mí materias que no me gustan, como a todos los que están viendo esto. Hay materias que detestaban, pero las tienen que extender, forma parte de algo que le va a servir a él, ¿no? Y esto creo que hay que internalizarlo también, ¿no? Esta idea de que el chico es una víctima, que va a la escuela, es muy negativa para el chico y para el docente, ¿no? Es muy negativa. El chico está yendo a un lugar donde se están ofreciendo cosas, y ahora está, por supuesto, una enorme responsabilidad del docente, que es la capacitación, que el docente se capacite, ¿no? Y creo que tiene elementos, y tiene que exigir más. Se usan palabras que son increíbles, como nuevas tecnologías, esas tecnologías que tienen 20 años, ¿no? Se sigue diciendo las nuevas tecnologías, algo que ya tiene 25 años. Se dice nueva tecnología cuando el docente pone un DVD, bueno, pasaron hace un tiempo, ¿no? Bueno, no se ayorna, se habla de un alumno que se parece más al alumno de los 60 que al alumno del segunda década del siglo XXI, el miedo a usar la computadora, el miedo a que algo tan maravilloso como es que el chico te pueda enseñar algo. Hoy estamos en presencia de un fenómeno fantástico. El chico, de hecho, se transforma en docente del docente. Cuando le dice cómo tiene que configurar el celular, cómo tiene que armar la computadora, cómo se hace con esto, cómo se instala un programa. Sabemos todo que los docentes recurren a los pibes para que hagan estas cosas. Bueno, qué mejor que ese intercambio, ¿no? Que no lo pone al mismo nivel, pero dice, vos me puedes enseñar a mí, yo te puedo enseñar a vos.
Esto a veces se pierde por esta ridícula sensación de que el docente no puede interactuar en ese sentido con el chico, ¿no? Como si perdiera algo. Entonces, que el docente recurra para que el chico le enseñe algo, no lo pone al pibe a la altura del docente. Es una habilidad, una tecnología que el chico sabe que el chico no, y el docente no. Pero el lugar no debe correrse, el lugar debe seguir siendo ese. Por eso yo apelo casi obsesivamente a que no perdamos esos roles, porque el principal perjudicado es el chico. Y tiene una gran ausencia de referentes el pibe. Si nadie le puso al pibe un límite, o le dijo, mirá, tenés un tiempo para esto, jugá, socializá, encontrate con otros chicos, bueno, todo eso queda a la escuela. La escuela no sé si puede hacer todo eso, ¿no? Esta idea tan equivocada de ciertos padres de que la escuela debe encargarse de la educación de sus hijos, ¿no? La escuela se encarga de una parte de la educación. Ahora, lo más importante está en la casa. Yo creo que tenemos un exceso de pedagogos, ¿no? Hay un exceso de la dictadura de la pedagogía que en general son personas que nunca tomaron una tiza en su vida, ¿no? Entonces tenemos cientistas de la educación que pontifican sobre qué tiene que hacer la escuela sin saber lo que es una escuela, ¿no? Eso es un problema. Yo creo que hay que escuchar mucho más a la gente que tiene práctica en educación, que sabe lo que es una escuela. Tiene que partir de un mix de lo que sería correcto y lo que serviría para la pedagogía. No creo en la pedagogía como ciencia general, creo que en la pedagogía aplicada tiene que haber una pedagogía de la matemática, una pedagogía de la historia, una pedagogía de la geografía. La pedagogía en general me parece que es realmente algo tan vasto que no sirve para nada, ¿no? Creo que la pedagogía tiene que estar aplicada a algo y teniendo muy presente las experiencias cotidianas y contingentes. No es la misma pedagogía la que se puede aplicar en un lugar muy complicado socialmente que la que se puede aplicar en un colegio con chicos sin problemas de salud, sin problemas de alimentación, con contención, etcétera, ¿no? Son dos realidades diferentes. Y el sistema perversamente compara todo el tiempo, ¿no? Lo que le pasa a una escuela de Villafiorito con lo que pasa en el Norlands o en el San Andrés, lo cual es verdaderamente tremendamente injusto, pero sabemos por qué lo hacen, ¿no? Ahora, yo creo que todo eso debe ser, hay que hacer una especie de replanteo general de la educación, ¿no? Me parece que hay por un lado o no llega material o llega excesivamente material a las escuelas, como está pasando últimamente, sin que ese material venga acompañado necesariamente de cómo trabajarlo, por ejemplo. Entonces creo que no se trata solamente de llenar las escuelas de material, lo cual es fantástico, sino de que ese material venga acompañado de una capacitación que me permita el aprovechamiento de ese material, ¿no? Yo creo que la capacitación es algo fundamental. La capacitación práctica y concreta, ¿no? ¿Qué hago con esto, ¿no? ¿Qué hago con la notebook? ¿Qué hago con los libros? ¿Qué hago con todo lo que...? Porque tenemos que tener en claro que nuestros profesorados y magisterios son extraordinariamente deficientes en la formación que dan, ¿no? Realmente la formación que se da es bastante mala. Entonces tenemos que tener permanentemente elementos supletorios de esto, ¿no? Muy prácticos y muy concretos. Entonces yo creo que sí hay que exigir mucho al docente, sí hay que capacitarlo. El docente tiene que sentir esa autoexigencia, no es cualquier trabajo la docencia. Si alguien duda entre ser peluquero o docente, peluquero, por favor, ¿no? Otro elemento fundamental que requiere un docente, la generosidad, o sea, no guardarse nada, exponer todo lo que tiene que exponer, ¿no? No tiene que tener miedo a que el chico lo supere, ¿no? Lo mejor que te puede pasar es que en algún momento el pibe te sorprenda superándote. Me parece que hay docentes amarretes, ¿no? Que dan hasta ahí porque a ver si todavía este pibe sabe más que yo. Y la otra cosa es la omnisciencia, no existe la omnisciencia, ¿no? Tenemos que tener la humildad para, si el chico pregunta algo que no sabemos, decirle no lo sé, te lo averiguo, ¿no? Ese tipo de cosas que son pavadas, pero no son pavadas, ¿eh? Te colocan en un lugar de autoridad, mucho más que si al chico le mentís o le decís cualquier cosa, o sea, cosa que está terminantemente prohibido por la moral interna, ¿no? Porque alguien lo diga. Y yo creo que ahí es donde uno va ganando en respeto, ¿no? Cuando uno hace su trabajo con conciencia. Yo lo que tenemos que hacer es cambiar y luchar por cambiar esas condiciones desfavorables, pero el problema es el mientras tanto. El mientras tanto, nosotros somos los dueños de la situación. Ningún docente nos va a poder decir que cuando cierra la puerta del aula no hace lo que quiere. Hace lo que quiere, ¿no? Ahora, en ese hace lo que quiere está su responsabilidad, ¿no? El cambio empieza por ellos. Absolutamente. Para mí el docente tiene una enorme responsabilidad y sabe que tiene un enorme poder. Tiene un enorme poder. Y no estoy diciendo que no haya... Acabo de decir, ¿no? Me canso de decir que hay atenuantes, condicionantes, pero
Con 25 años de docencia encima, puedo decir que cuando cerrás la puerta del aula, vos sos dueño de la clase, ¿no? Tenés mucho poder en esa clase. Y por lo tanto tenés herramientas como para hacer algo muy bueno en esa hora y media, 2 horas, las horas que tengas. La historia de la educación en Argentina está vinculada directamente al poder. La ley 1420 es una ley del poder, una ley que evidentemente en términos históricos progresista, es decir, que implicaba el acceso a la educación de grandes sectores populares, pero con una intención muy clara, que es adoctrinar a esos sectores, ¿no? Particularmente inmigratorios, y bajarles una línea donde la historia era muy importante, ¿no? La difusión de la historia y de los valores que quería transmitir la oligarquía, como el orden, la obediencia, ese tipo de cosas eran como claves, ¿no? En aquel momento. Evidentemente la escuela siempre fue un lugar para el poder muy importante, ¿no? Quizá ha perdido peso en los últimos 30 años porque tiene otros medios de convencimiento y de asimilación. No es casual que uno ve, por ejemplo, la importancia que se le daba a los edificios escolares en la década del 80, la generación del 80, esos monumentales palacios que eran los nacionales, las escuelas normales, porque eran el gran centro de difusión de las ideas y de alguna manera de continuidad del modelo hegemónico, ¿no? Es decir, también. En la medida que los medios de comunicación se fueron convirtiendo en los grandes adoctrinadores, la educación fue perdiendo peso, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial, ¿no? Y por lo tanto, la importancia relativa de la educación también bajó, ¿no? No tanto en los países centrales, que siguen teniendo por la educación una consideración importante, sino que nos han transmitido a los periféricos esta idea de que la educación no es tan importante, ¿no? Que da lo mismo en una escuela que a otra, que da lo mismo estudiar o no estudiar, porque evidentemente la vida de uno va a ir por otro camino, no va a ir por el ascenso social clásico de mi hijo el doctor, que si estudiamos y nos recibimos nos va a ir bien. Nos han hecho creer y nos quieren hacer creer permanentemente que todo lo que sea estudiar y formarse nos sirve, ¿no? Creo que ahí está el discurso de poder. Te va a ir bien en la vida porque tenés suerte, porque sos futbolista, porque sos famoso, porque una serie de cosas que no tienen que ver con el mérito, ¿no? Necesariamente. Este es un discurso que se mantiene, que fue muy fuerte en los 90, pero que se mantiene de parte del poder. Entonces, por eso es tan importante que la escuela se reformule permanentemente, se modernice y esté a la altura de los tiempos, a la demanda de los tiempos, ¿no? De lo que los chicos necesitan, me parece a mí. Si no, aparece la idea de la eficiencia, que es una palabra de la que se ha apoderado el poder, ¿no? Como que las escuelas eficientes son las de ellos y las nuestras son totalmente deficientes, ¿no? Por eso insisto tanto con esto de la capacitación y la excelencia que tiene que tener la escuela pública, ¿no? Y si vos pensás en el imaginario de la clase media argentina, que es una clase media muy particular, la eficiencia está vinculada a lo privado, la eficiencia está vinculada a ciertas conductas políticas también, ¿no? Entonces yo creo que hay que revertir muy rápidamente esa sensación, ¿no? Una sensación que se transmitan decisiones. La gente termina decidiendo por la escuela privada, ¿no? Finalmente.